Bienvenidos al Farol. Bueno, ya saben ustedes que yo no soy ningún piquito de oro hablando, me lo ven ustedes porque me engancho más de una vez y me quedo ahí bloqueado. Son cosas del directo. Este es un programa que no se graba en directo, evidentemente, se graba un día antes, pero se hace lo que se llama un falso directo, tal como se graba, ahí va. Y, en fin, yo no me dedico, yo no soy periodista, no soy comunicador, tengo mis fallos, pero hay personas que sí se dedican a eso, a la comunicación, a la oratoria, son profesores, incluso profesores de oratoria. Y como a mí ese es un tema que me interesa mucho, el de envidio a las personas que se expresan muy bien, que no se quedan atascados como yo, no se quedan, que les falta la palabra en el momento más inoportuno. Y el otro día, viendo lo de las catas con arte, que nuestro amigo José Berasaluce tuvo el acierto de instituir en Cádiz, pues vi que el invitado era Eugenio Camacho y Piquito de Oro, nada menos. O sea, bueno, pues ese es nuestro invitado, Eugenio Camacho, periodista, comunicador, crítico gastronómico y además profesor de oratoria. Tiene unos cursos donde explica cómo desenvolverse ante un público más o menos inoportuno algunas veces, ¿no? Como pasa cuando te toca decir algo delante de alguien al que tú no has invitado, entre comillas. Bien, pues vamos a ver qué es eso de la oratoria con nuestro invitado, qué es la retórica, ¿no? La parte, digamos, teórica de la oratoria, y qué es la dialéctica y qué pasa en esos cursos que hace nuestro amigo Eugenio. Así que buenas noches, Eugenio. Muy buenas noches, Salvador. Cadena SER, ¿no? Sí, efectivamente. En la radio, SER, ¿no? Exactamente. Presento el Hoy por Hoy, sí. Jerez, Campiña, Costa Noroeste. Sí. Hace ya pues 14 temporadas, ¿no? Y qué casi bueno. tanto como aquí, casi tanto como aquí. Pues no me lleva casi tanto como el Farol. 40% más. Sí. Pero muy bien, muy bien. Muy bien, qué bueno. Oye, entonces la radio, claro, la televisión tiene la cosa que cuando tú tienes un parón y te quedas pensando, o esos silencios que hacía, yo qué sé, el loco de la colina, no pasa nada. En la radio no puede poner un parón, pues parece que se te ha estropeado, ¿no? La radio. Antiguamente no. Sí. Antiguamente, de hecho, los directores de las emisoras tenían prohibido que hubiese ningún tipo de pausa ni de silencio, aunque fuese solamente para reflexionar, para pensar, una idea que se te va, de qué forma puedo retomar esto, ¿no? Porque pensaban que efectivamente el oyente se iba para la competencia. Sin embargo, precisamente Jesús Quintero, en un programa que tenía en Sevilla, recuerdo yo estaba estudiante a principios de los 90, y fuimos a un programa suyo, y ya Jesús Quintero el silencio lo introducía en la radio de una manera muy efectiva, de forma que hizo su marca personal en los medios de comunicación. En la radio, esos silencios son también tremendamente interesantes y tremendamente efectivos también para captar y mantener la atención. También en la radio, lo que parecía increíble hace unas décadas. Ya, qué bien, sí, es verdad. Bueno, me imagino que depende del programa y en el momento en que está, ¿no? Me imagino que cuando estás largando las noticias, de pronto y eso ocurrió en... Hombre. Y dice, espérate, algo pasa. Claro, son programas un poco más distendidos, informativos, deporte, una retransmisión de un partido de fútbol. No cabe un silencio muy prolongado, a no ser que el comentarista se quede sin palabras, literal, ¿no? Literalmente. Pero bueno, hay programas distendidos donde efectivamente el mismo invitado ante una pregunta, por ejemplo, se puede tomar 1 o 2 segundos para pensar esa respuesta. De hecho, además es recomendable, porque es importante pensar lo que vas a decir antes de hablar. Antes de largar. Si no distorsionamos la comunicación. La pausa y el silencio, yo en mi metodología lo tomo como algo salvador fundamental. Yo creo que simplemente una persona que quiera mejorar su comunicación, llegando a dominar los silencios y sabiendo utilizarlos cuando tiene que utilizarlos, bien para él, para poner en orden sus ideas, sus pensamientos, o bien para el público al que se dirige, para que pueda digerir mucho mejor esa información. Eso es un recurso
muy interesante, bastante interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, hablando de las palabras, antes para centrar el tema, ¿no? Tú eres profesor de oratoria, Sí. tú, me imagino que tu alumnado entre profesores, entre comunicadores, etcétera, ¿no? Sí. Eso viene de muy antiguo, ¿no? Me imagino, la he oído, ¿no? Son palabras Sí. griegas, ¿no? La retórica y la oratoria, ¿no? Bueno, la oratoria surge hace 2500 años en la isla de Sicilia, antes del Imperio Sí. Romano, antes del derecho romano, antes de los abogados, de los fiscales, Sí. antes del Senado romano. Sí. Eran los oradores los que defendían los intereses de sus vecinos, de los ciudadanos. Eran personas muy respetadas. Sí. Personas además que unían a su capacidad retórica, a su capacidad de oratoria, Sí. una ética bastante importante, ¿no? Eran indivisibles, inseparables, porque Sí. a lo largo de la historia el poder de la palabra ha servido para hacer mucho bien o para hacer mucho mal. Los grandes tiranos de la historia de la humanidad han sido unos grandes oradores, Sí. porque en el campo de la comunicación se juega el partido. Y Claro. eso siguen siendo conscientes, hombre, tiranos, dictadores, Sí. pero políticos de primera línea, Sí. personas que tienen que dirigirse a un buen número de personas, son conscientes de que la oratoria es un arma muy potente, muy poderosa, Sí. y es un arma de doble filo, para hacer mucho bien o para hacer mucho mal. Un Claro. cuchillo lo puede utilizar para partir un buen entrecot, jamón. por ejemplo, un buen jamón, o para pegarle una puñalada a alguien y Claro. matarlo. Quiere decir, Claro. es un arma muy potente en cualquier caso y muy al alcance de todos. Que pensamos que esto de te he escuchado la introducción atentamente, Salvador, Sí. y estabas hablando de que la oratoria para los comunicadores, esto es para todo el mundo. Sí, los políticos, claro. Para todo. los Bueno, para políticos, vendedores, para todo, ¿no? Para cualquier persona, todos tenemos un mensaje que compartir, todos. Sí. Y todos tenemos la necesidad de que ese mensaje comunicarlo de la mejor manera posible. ¿Quién está fuera de esto? Una persona analfabeta puede ser un buen comunicador, se puede preparar para que su comunicación sea más efectiva, para ser una persona más convincente, más creíble, Más persuasiva, ¿no? más persuasiva, efectivamente. Entonces, aquí nadie está ajeno a conseguir estas herramientas y ponerlas a su disposición, pues porque nos va a dar muchas satisfacciones, desconocidas en un país donde la oratoria precisamente no es nuestro fuerte, porque el sistema educativo históricamente la ha tenido muy apartada. Nos han sacado muy poco a la pizarra, Salvador. Sí. Muy poco, muy poco. Hombre, yo creo que es muy interesante en todos los aspectos. Me decía antes los comunicadores, los políticos, porque es como el cuchillo de tu ejemplo es para el carnicero. Un carnicero sin cuchillo no puede ser un buen carnicero, porque no Pues puede cortar. imagínate. Pero claro, a nivel cotidiano todo el mundo utiliza un cuchillo para cortar, sí, sí. Totalmente. Ya. Entonces hace unos cursos que con mucha gente, o sea, quiero decir, son grupos grandes, grupos reducidos. Yo me adapto a todo. ¿Cómo Son se- cursos individuales para personas que necesitan un traje de medida. Tú me hablabas que hay una persona que se está preparando unas Sí, oposiciones. ¿no? efectivamente. Me estabas Hay contando una, el otro hay, día. hay una persona, ya no es la primera, pero efectivamente personas que tienen que prepararse unas oposiciones, que llevan 2, 3, 4, incluso 5 años y tienen que hacer un examen oral y se juegan todo en una hora. Claro. 2 años de tu vida en una hora. Claro, tú puedes llevar las ideas muy claras, pero si tienes en un momento dado la incomodidad, la incapacidad, te vas a dejar atrás una parte muy importante del éxito del resultado de esa prueba oral. No estamos acostumbrados a hablar en público, nos podemos ver en un momento dado bloqueados delante del tribunal. Sí. Se nos pueden escapar algunas herramientas para resultar más convincentes, más creíbles, más seguros. Eso Sí. es de una parte de la oratoria muy importante, que es el lenguaje no verbal, el lenguaje paraverbal, la voz, la entonación, la modulación. El cuerpo está hablando continuamente. Ajá. Y si yo estoy nervioso, puedo mostrar nerviosismo sin ser consciente delante de esas personas. Y eso me resta en esa prueba oral. Cada vez son más las personas que están opositando y que son conscientes de que, además de prepararse el mensaje, que deben tenerlo claro, deben saber darle a ese mensaje el cuerpo y la voz suficientes para hacer ese mensaje creíble. Y en eso estamos también preparando ese tipo de alumnos, digamos, ¿no? Sí. Son cursos individualizados. Luego están cursos dirigidos a empresas, Sí. a personal, cursos dirigidos a alumnos, a profesores, a arquitectos. Ahora tengo un curso en Málaga el mes que viene en el Colegio Oficial de Aparejadores, porque cualquier profesión necesita este plus para aumentar su valor y Claro. para, de esa forma, aumentar su productividad. Si aumentas tu comunicación, si mejoras tu competencia comunicativa, automáticamente aumenta tu competitividad, aumenta tu productividad. Y eso Claro. es algo que de lo que cada vez estamos siendo más conscientes.
Claro, claro. Hay muchas personas que dicen que tienen miedo al escenario, ¿no? El miedo escénico. El miedo escénico existe, claro. Me muero yo de cuando veo a gente. En cambio hay otras personas que disfrutan, que se crecen. Sí. Bueno, nosotros eso lo sabemos muy bien en carnaval, ¿no? Por ejemplo, carnaval, ¿no? Está en la calle con un montón de gente delante, sí. y es como si fuera una inyección de cuando te metes a la gente en el bolsillo, y con lo que sea, con tu canto. Es una inyección de adrenalina, ¿verdad? Sí, sí. De satisfacción, pero solos nos cuesta más. Sí. En compañía de estamos más cómodos, pero si tuviésemos que hacerlo solo igual nos costaba un poco más y ahí afloraba a lo mejor el miedo escénico, ¿no? Sí. Ten en cuenta, Salvador, que estamos hablando de 3 de cada 4 españoles tienen miedo escénico. Ah, sí. Por una falta de costumbre, falta de hábito. No estamos acostumbrados a hablar en público. Ya decía antes que no nos sacan o no nos han sacado y nos siguen sin sacar a la pizarra lo suficiente. Y no estamos acostumbrados a esa sensación tan desagradable cuando no estás acostumbrado de hablar medio metro por encima de los demás. A sentirte observado y a sentir esa incomodidad cuando la gente te mira. Hay gente que dice, es que la gente me mira mirándote, y me incomoda. Y dice, bueno, es que afortunadamente te están prestando atención. De lo contrario sería mucho más incómodo, pero es que esa sensación, ahí no nos reconocemos. Culturalmente en este país, los españoles no tenemos asimilado culturalmente esto de hablar en público. Lo notamos en cualquier celebración social. Cualquier cena navideña, ¿quién brinda en una cena navideña en familia? ¿Quién se levanta delante de los demás y dice unas palabritas? En una boda, en un bautizo, en una primera comunión, en cualquier acto social, el brindis brilla por su ausencia. Yo recuerdo el año pasado en Navidades, Freixenet dedicó su anuncio precisamente a recuperar el arte de brindar. Y salía este actor argentino, que no recuerdo, Ricardo Darín. Y era un anuncio muy interesante, en el que una persona que se supone era el novio de una chica, iba a una reunión familiar y la abuela en esa mesa dice, ¿qué brinde el nuevo? Y entonces se levanta el nuevo y aparece una especie como de hada madrina que le saca de un apuro, lo convierte en Ricardo Darín, hace un brindis espectacular y se mete a toda la familia política en el bolsillo con un brindis. El arte de hablar en público y de la oratoria nos puede dar satisfacciones en cualquier circunstancia de nuestra vida y nos puede sacar de muchos apuros y nos puede dar muchas oportunidades, una entrevista de trabajo, para pedir financiación en una entidad bancaria. Esto sirve absolutamente para todo. Entonces es bueno, por lo que tú estás diciendo, que los profesores en las clases inviten a los alumnos más a salir a la pizarra y a preguntarle en público por el tema, en vez del examen escrito, ¿no? Sino sal, les pon el tema, porque estás matando 2 pájaros de un tiro, te estás enterando de si él se ha preparado su tema y además si es capaz de exponerlo ante el público, ¿no? Es lo que, es lo que debería ser. Bueno, yo recuerdo cuando éramos chicos y nos exigían eso, no sé ahora cómo están las cosas. Depende un poco de los colegios, depende un poco de las ciudades y demás. Esto se ha tenido más o menos en cuenta. Dicen que los jesuitas, esto sí lo tienen, yo no estuve en un colegio jesuita, pero dicen que ahí sí la oratoria la tienen un poco más en cuenta. Bueno, hay excepciones, pero en general la educación siempre fue unidireccional en el sentido de la comunicación, un emisor de un mensaje y muchos receptores, pero no había feedback, no había información de ida y vuelta. Eran lecciones magistrales donde una persona hablaba y el resto escuchábamos y tomábamos nota, pero no había ese intercambio de información. Entonces eso nos ha hecho que tengamos un déficit importante heredado y que cada vez nos hayamos metido más dentro de nosotros mismos y nos haya costado más proyectarnos delante de los demás. Esto sigue ocurriendo en el sistema educativo hoy día. La oratoria sigue siendo la gran olvidada. O sea, debería de formar parte de la formación, ¿no? Por pura lógica. No podemos salir con conocimientos de todo menos de la herramienta que nos va a permitir manejarnos por la vida, por el mundo. Hablar y convencer a los demás. Resultar elocuente en nuestra forma de expresarnos. Eso es fundamental. Se antoja fundamental para cualquier actividad. Se podría incluir dentro de alguna asignatura, como por ejemplo la gramática, el lenguaje, la literatura, por ejemplo, genéricamente. O si no, directamente en una asignatura, aparte, una actividad extraescolar, por ejemplo. De la misma forma que a los niños se los llevan a las fábricas de bollería industrial para ver cómo la fabrican, o de polvorones, vamos a llevarlo un día a un taller de oratoria y por lo menos que se queden con algo y que lo vayan trabajando. Porque esto al fin y al cabo es cuestión de práctica. Como todo. O sea, personas que
Porque, bueno, me imagino que hablará mejor quien haya leído más, que tenga más vocabulario, más memoria a lo mejor, porque yo tengo la memoria malísima, se me van las palabras, que se te queda atascado con esa palabra que tú quieres elegir, la exacta. Sí, pero a ver si esa palabra de luego no se va a entender, porque si es una palabra que no nos sale, puede ser una palabra posiblemente muy rebuscada y que habitualmente no tenemos ahí al alcance, ¿no? Claro, esto de tener un gran vocabulario para comunicar, un buen vocabulario determina al buen comunicador. Insisto en que no. Insisto en que no. Hay que hablar de manera sencilla. Ahora mismo, por ejemplo, tu audiencia, ¿no? Claro, tu audiencia, por ejemplo, es una audiencia heterogénea. Y habrá personas con mucha formación y personas que no sepan leer y escribir. ¿Cómo tenemos que dirigirnos a tu audiencia para que nos entiendan? De una manera sencilla, directa, accesible, que se nos entienda sobre todo. ¿Para qué necesito en este momento yo un vocabulario exquisito si a lo mejor utilizo 4 o 5 palabras y no se me entienden? Claro, eso está bien que tengas un vocabulario amplio, por supuesto, y que puedas recurrir a sinónimos continuamente y que enriquezcan, pero sobre todo que se te entienda. No perdamos de vista que se nos entienda cuando hablemos, porque es una regla fundamental para que la comunicación sea efectiva y consiga su propósito de llegar y de que se te comprenda o que tu interlocutor le llegue el mensaje de manera fluida y efectiva, ¿no? Sí, no, vamos, ahí estoy totalmente de acuerdo. De hecho, este programa, una de las cosas que hemos intentado siempre en la comunicación de las personas que cuentan historias es que se bajen, si son profesores de historia que están acostumbrados a un tipo de retórica en la universidad florida y pensando que el alumno va a pensar que tú no sabes hablar, que se bajen, porque tienen que contar la historia de una forma muy, muy coloquial. Es que es muy importante la naturalidad, la humildad. Tú estás compartiendo una información, tienes que ponerte, ahora se dice mucho, los zapatos del otro, ¿no? Sí. Y al ponerte los zapatos del otro, claro, sé consciente de que esa persona tiene el nivel suficiente para entender lo que yo quiero decir, ¿está preparado para ello o tengo que bajarme del pedestal? Ocurre mucho, por ejemplo, en las conferencias de catedráticos eminentísimos y excelentísimos que van a los ateneos, que van a las academias, que dan una lección magistral y resulta que al final le pregunta a la gente ¿qué ha parecido la conferencia? Y dice, oye, hablaba muy bien. ¿Y de qué iba? Pues no sé, la he colgado en YouTube, ya la tengo que ver varias veces. Claro, yo desconectaba a los 10 minutos, ¿no? Como mucho, claro. Pasa muy habitualmente. O sea, la comunicación es el arte de hablar y que se te entienda, ser comprendido y que haya, por tanto, un envío de información y una efectividad en ese envío. Si no, estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo perder el tiempo. Y lo hacemos muy habitualmente, además. Sí, totalmente. Muy bien, entonces, bueno, ya para cerrar, que nos quedan un par de minutitos. Bueno, aparte de todo, porque hemos estado hablando mucho de una de tus facetas, ¿no? Aparte, él es periodista, tiene un programa en la radio, Hoy por Hoy, en Jerez, ¿no? Hoy por Hoy, en la SER. Y además crítico gastronómico. ¿Qué empuje está teniendo la gastronomía? No sé sin duda. Que nos afecta muchísimo a nuestra barriga, ¿no? Hombre, es tan prominente, la verdad. Yo estoy a dieta ahora mismo, pero no me ha dado tiempo de llegar aquí en condiciones de que escondiendo la barriga no se note. Pero es verdad que hay un interés impresionante, Salvador, como nunca, ¿no? Yo y la enología, también, exactamente, gastronomía y vinos. Yo tanto monta, ¿no? Yo llevo 27 años en activo ejerciendo la profesión de periodista, Salvador, y te diré que nunca me han leído tanto como ahora. O sea, la gastronomía a boca llena. A boca llena. A boca llena. Qué bueno. Actualmente está en lavozdelsur.es. Llevamos un par de años y además aprendiendo muchísimo, conociendo muchísimo y disfrutando muchísimo, ¿no? De la gastronomía, de los vinos y sobre todo un momento incipiente que vive la gastronomía en la provincia de Cádiz, que solamente ha asomado el 10% del potencial que hay, ¿no? En cuanto a producto, tratamiento del producto, profesionales. Hay gaditanos repartidos por toda la geografía española en los mejores restaurantes que se están formando y que seguramente retornarán para poner en valor todo el potencial todavía por descubrir. Y estamos viviendo un momento en la provincia
increíble, Tremendo. que hay que aprovechar, ¿no? Sí, sí, y estamos de hay que enhorabuena los amantes de la gastronomía. Sí, sí. Y bueno, en este apartado de la gastronomía, la verdad es que me siento bastante cómodo, aprendiendo mucho y con mucho que aprender todavía, pero sobre todo con la satisfacción del interés que suscita, ¿no? Muy bien, pues seguiremos tu blog. Muchísimas Bueno, pues vamos a entrar en el programa, que ya llevamos en el programa, y lo decíamos ahí a la historia, que es lo que da nombre al farol, 5 historias, de las cuales una es un farolazo que intentaremos colarte como podamos. Venga, vamos a verlo. Así que la primera nos la va a contar nuestro amigo Carlos Maura, que nos hemos titulado Las dos torres. Ya sabes tú que en Cádiz pues existen las torres miradores, tal, de toda la vida, ¿no? En otras zonas de la provincia también, pero sobre todo en Cádiz, donde más importancia tiene. Las torres no incluye, el queco y la queca no están incluidos, ¿no? Eso está en la de Mamotretos. Vale, junto vale. con Mamotretos. Qué cosa Es que más me contaron la historia este verano, yo no la sabía, y la verdad es que tiene toda la gracia. El bautizo... mortal, los quecos, sí, los quecos. No veas, pero bueno, curramos un tupido velo con los Mamotretos. Bien. Carlos Maura, bueno, hemos hablado muchas veces de Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos, en fin, parece ser que su tutor, tal Francis Xavier Morgan, el tío Curro para los amigos, el tío Curro, sacerdote jesuita, creo recordar, familia de los Osborne, ¿no? Los Osborne. Sobrino además de Cecilia Boldefaber, de Fernán Caballero. Sí. Bien, pues se trajo por aquí a Tolkien, y a raíz de esta comunicación con él, pues salieron cosas, porque claro, esta persona, Tolkien, visitó Cádiz, evidentemente, y de ahí surgen estas historias que nos va a contar ahora Carlos Maura. Venga. Buenas tardes, soy Carlos Maura, historiador del arte, y ahora vamos a contar una historia que seguramente muchos de ustedes desconozcan. En particular vamos a hacer referencia a las torres vigías, a las torres miradores, que son uno de los elementos más característicos de la arquitectura gaditana. No en balde han sido muchos los viajeros desde el siglo XVIII hasta la actualidad que han escrito cómo se han quedado totalmente admirados ante la presencia, ante la visión de estas torres que dominaban el skyline, como se dice ahora, de la ciudad de Cádiz. Pues bien, uno de estos extranjeros que vinieron a la ciudad y se quedaron totalmente admirados por este tipo de elementos fue un personaje que también tiene una relación muy estrecha con nuestro entorno. En particular estamos hablando de J.R. Tolkien, al que seguramente muchos de ustedes conozcan por ser el autor de una de las sagas de novelas más importantes de toda la literatura universal, que es El Señor de los Anillos. Pues bien, Tolkien tiene una relación muy estrecha con nuestra ciudad, porque se puso al cuidado, tuvo una relación de afinidad muy alta con un miembro de la familia Osborne. Saben ustedes que los Osborne es una familia británica que en el siglo XIX llega al entorno de Jerez de la Frontera y allí va a fundar una de las bodegas más importantes hacia nuestros días. Pues bien, el nieto del fundador de estas bodegas, que se llamaba Francis Xavier Osborne, hizo lo que se estilaba por la Europa de aquellos momentos, que era el Gran Tour, un viaje cultural que se hacía con una duración de hasta 5 años por las ciudades más importantes del viejo continente para conocer la cultura de estos lugares. Una vez que Francis Xavier terminó su Gran Tour, deparó en Inglaterra, donde volvió a su madre patria, donde conoció a la familia de Tolkien. Así tuvo una relación tan estrecha con ellos que la madre de Tolkien, que murió en una edad muy temprana, decidió poner al cuidado de este personaje a su hijo Tolkien. Así fue este mismo promotor el que financió el Gran Tour, el que promocionó el viaje por Europa de su tutelado, y deparó, como no podía ser de otra manera, en la ciudad de Cádiz, la ciudad en la que había fundado su importante comercio de las bodegas. Así, cuando Tolkien llega a la ciudad, escribe posteriormente que uno de los elementos que más le llama la atención son las torres miradores, algo que ya hemos visto que no era para nada inusual, porque muchos de sus compatriotas ingleses como Lord Byron ya habían elogiado este elemento. Así bien, posteriormente va a tener una vinculación muy clara con la historia de sus novelas, porque recuerden ustedes como el segundo título dentro de su saga se llama Las dos torres, en honor a las dos grandes torres que vigilaban todo el monumento de la Tierra Media. Así, Tolkien dice que se va a basar en este elemento, es decir, como en las torres vigías gaditanas se vigilaba el mar, bueno, pues así Sauron desde su torre de su reino vigilaba todo el terreno de la Tierra Media.
Así, ¿por qué no pensar que las 5 torres que tengo a mis espaldas fueron las que motivaron a Tolkien basarse para crear este elemento, estas torres vigías en la Tierra Media, y así dio nombre no a la historia de las 5 torres, que es la que tengo a mis espaldas, pero sí a las 2 torres, que es como finalmente se llamó esta obra suya. Muy bien, interesante, Carlos. Carlos, interesante. Bueno, la verdad es la vinculación de tantísimas personas que han pasado por Cádiz, claro, de alguna manera, alguna huella han tenido que dejar. Bien, seguimos con Salva Santos, tú ya lo conoces, Salva, sí, nuestro amigo historiador que participa o hace el programa Zona Historia, tanto en radio como en televisión. Y bueno, nos va a hablar de una cofradía, la cofradía de los Hermanos de la Costa, una cofradía de piratas, de filibusteros, que decían, ¿no? De bucaneros, ¿no? No se sabe ahí, ¿no? Que andaban por allí, por el Caribe, tú sabes, en la época en la que la patente de corso de los ingleses, sobre todo ingleses, holandeses y otros, pues nos robaban el oro, que nosotros lo teníamos más fácil, nosotros buscábamos el oro y ellos no lo mangaban. Así que ahora cuando protestan porque le robamos, le pirateamos las películas porque se callan, porque a nos toca a nosotros. Esto no se puede decir, a ver si apología del pirateo, no, por Dios. Pero bueno, los bucaneros, que eran los que preparaban el bucán, la carne esa en conserva del que se alimentaban los barcos. Bien, el caso es que ellos tenían también su sindicato, una especie de sindicato del crimen, ¿no? En aquella época. Bueno, pues eso es de lo que nos va a hablar nuestro amigo Salva Santos, una de pirata. Venga, adelante, Salva. Se dice que del caos sale el orden, ¿no? Y en este caso esto va a ocurrir, y además con piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros. Porque estos señores, que eran, aparte de la ley, se sentían, y hoy día lo vemos como, románticamente lo vemos como algo muy chulo, ¿no? El ser pirata, corsario, ¿no? Que es romántico. Pero en verdad estos señores lo que querían estar es fuera de las leyes de sus reinados, ¿no? Por lo tanto, van a encontrar el caldo de cultivo, nunca mejor dicho, en aguas del Caribe. Había piratas mediterráneos, incluso en épocas romanas, y piratas asiáticos. Pero en el Caribe es donde se va a dar este mundillo, puesto que era muy difícil de vigilar. Pero claro, va a surgir tanta cantidad de bucaneros, corsarios, filibusteros y piratas, que un día se van a reunir, van a hablar entre ellos y van a fundar la Hermandad de la Costa. La Hermandad de la Costa no era otra cosa que una especie de sindicato o empresa que van a fundar en la isla de la Tortuga. Todo esto suena a película, pero es que es totalmente cierto. Y en esta isla van a crear una especie de reunión donde se van a repartir más o menos el trabajo, van a crear una serie de normas, de símbolos, e incluso se van a asegurar pérdidas como de una mano, de un brazo, digamos que se van a guardar las espaldas unos a otros. Así que los navíos españoles e ingleses, etcétera, van a tener que luchar constantemente con esta gran organización que va a ser la Hermandad de la Costa. Sí, qué bueno, ¿verdad? Además, yo recuerdo alguna película, es decir, si muero, tú eres mi heredero, no había propiedad privada en eso, todo era de todo. Sí. Es muy interesante lo de la hermandad esta, y temible, imagino, claro, los pobres estarían por ahí, los tendrían como un trabajo también, claro, te dicen. Supongo, ¿no? Claro, los que tenían patentes de corso, con permiso de su rey, y luchaban en realidad estaban haciendo una especie de guerra, ¿no? Sí. Me imagino yo, pero bueno, es lo que dice que es totalmente cierto lo de la hermandad, lo ha dicho, lo de la hermandad de la Costa. Así que bueno, vamos a Publi, volvemos enseguida, venga, no se nos vayan.